El teorema de Parseval dice que si f es una función periódica de periodo t, entonces 1 sobre el periodo por la integral de su cuadrado en un periodo es igual a la serie de menos infinito a más infinito de los módulos al cuadrado de c sub n, o sea, los coeficientes de la serie exponencial de Fourier. La demostración de esto se puede ver en los apuntes. Donde C sub n son, como decía, los coeficientes de la expansión en serie compleja de Fourier. Y el teorema de Parseval también se puede escribir en términos de los coeficientes reales de la serie trigonométrica A sub n y B sub n. Eh, en ese caso, el teorema queda expresado como que 1 sobre el periodo por la integral del cuadrado de la función en el periodo es un cuarto de a sub 0 cuadrado más un medio de la serie de 1 a infinito de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Esto simplemente se hace sustituyendo en la expresión anterior la expresión de los coeficientes complejos por los coeficientes en función de los coeficientes reales. La raíz media cuadrática de la función que se anota f sub rms, que viene de root medium square, es definida como la raíz justamente de 1 sobre el periodo por la integral del cuadrado de la función en un periodo. Entonces, según el teorema de Parseval, puede expresarse la raíz media cuadrática como la raíz de la serie de menos infinito más infinito de los módulos de c sub n cuadrado, o la raíz de la expresión correspondiente con los coeficientes a sub n y b sub n. Eh, si queremos aproximar una función por la suma parcial de su serie de Fourier, entonces podemos anotar f mayúscula sub n como justamente la suma de los primeros n armónicos. Y vamos a definir el error medio cuadrático de la aproximación de f justamente como la media cuadrática del error, o sea, de la diferencia entre la función y su aproximación por una suma finita, f sub n. Entonces, aplicando el teorema de Parseval al error f menos f sub n, se puede obtener esta expresión que está ahí, ¿sí? Nótese que justamente el error f menos f sub n corresponde a los términos de la serie de Fourier de f que no se están sumando en la suma finita, ¿sí? O sea, a los términos de n más 1 a infinito, que son los que aparecen acá en esta última expresión en el segundo miembro, ¿sí? La demostración de esto se puede ver en los apuntes, ¿sí? Lo importante es que esto nos permite calcular el error medio cuadrático simplemente restando la integral del cuadrado de la función en un periodo, dividido el periodo, con la suma finita de los coeficientes, como se muestra acá. Y así no necesitamos sumar una serie, digamos, ¿no? Tenemos el error por simple diferencia entre la media cuadrática de la función f y la suma finita esta hasta el término n. La raíz del error medio cuadrático en realidad va a ser una mejor medida de error que el error medio cuadrático, porque este es proporcional al cuadrado, digamos, del error, y la raíz media cuadrática vendría a ser una mejor medida del error medio.
Como ejemplo, vamos a considerar la expansión en serie Fourier de la función de la onda cuadrada, que vale en el periodo menos pi pi, vale menos 1 entre menos pi 0 y 1 entre 0 y pi. Y por supuesto es periódica de periodo 2pi. La expansión en serie es esta fórmula que vemos acá, que ya la habíamos obtenido antes. Y queremos determinar el error medio cuadrático correspondiente a aproximar f por 1, 2 y 3 términos de la expansión en serie. Entonces, según lo que vimos, el error medio cuadrático va a ser 1 sobre 2pi por la integral en un periodo de f al cuadrado menos la mitad de la suma de los b sub n cuadrado, porque en este caso no tenemos términos en a sub n, o son nulos. Tomando factor común, esto nos termina quedando 1 sobre 2pi por la integral de 1, que es el cuadrado de la función de la onda cuadrada, menos esta suma finita de 1 a n de 4 sobre 2n menos 1 al cuadrado. Entonces, si usáramos un solo término, el error medio cuadrático nos queda 0,19 y la raíz del error medio cuadrático nos da 0,44. Usando dos términos nos da el error medio cuadrático 0,10 y la raíz 0,32. Y usando tres términos nos queda que el error medio cuadrático es 0,0675 y su raíz es 0,26. Cuando expresamos una función periódica como su expansión en serie de Fourier, lo que hacemos es descomponerla en sus componentes armónicos. Si el periodo de la función es t, entonces tiene componentes armónicas en frecuencia que son múltiplos de 2npi sobre t, donde omega 0 es la frecuencia de la función original, la función madre, y por lo tanto una serie de Fourier lo podríamos interpretar como que hacemos un espectro de frecuencias de una función periódica, o sea, nos fijamos cuál es la amplitud y fase de cada uno de sus armónicos. Entonces da una representación alternativa de la función a su forma de onda en el dominio tiempo, que es la que nosotros usualmente conocemos. Y se representa usualmente haciendo gráficos no de la función con respecto al tiempo, sino de las amplitudes y fases de los armónicos con respecto a la frecuencia angular. El gráfico entonces de amplitud contra frecuencia angular se llama espectro de amplitud y el gráfico de fases contra frecuencia angular se llama espectro de fases. La forma trigonométrica de la expansión en serie Fourier de una función periódica es un medio de A0 más la serie de 1 infinito de A sub n por el coseno de 2n pi t sobre t mayúscula más la serie de 1 infinito de b sub n por el seno de 2n pi t sobre t mayúscula. Pero se puede expresar en forma compacta como A sub 0 más la serie de 1 infinito de la amplitud A sub n por el seno de 2n pi t sobre t mayúscula más el phi sub n, que es la fase, donde A sub 0 mayúscula es la mitad de A sub 0 minúscula y A sub n mayúscula es la raíz de A sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Y el seno de phi sub n es b sub n sobre a sub n y el coseno de phi sub n es a sub n sobre phi sub n. De esa manera podemos obtener las amplitudes y las fases en función de los coeficientes a sub n y b sub n. Los aspectos de amplitud y fase se pueden resumir, si uno lo desea, en un solo gráfico, simplemente indicando para cada amplitud la fase que tiene. O sea, como vemos acá en la figura, para cada una de las frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental,
se grafica una barra vertical que indica la amplitud y se le pone el valor de la fase que corresponde. Ahí, bueno, no tiene valores, pero sería phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, los valores que correspondan. También se incluye el término a cero, que es el del término independiente, llamémosle la amplitud de ese término. La forma trigonométrica lamentablemente no facilita graficar el espectro de frecuencia discreto porque primero hay que hallar las amplitudes y fases a partir de los coeficientes a sub n y b sub n de la serie trigonométrica en senos y cosenos. Es más fácil obtener el espectro de frecuencias discreto a partir de la forma compleja de la serie de Fourier. Simplemente expresando los coeficientes complejos en su forma polar, o sea, cada C sub n como su módulo por E a la J phi sub n, donde el módulo de C sub n y phi sub n denotan la magnitud y el argumento del coeficiente complejo C sub n. Como estos coeficientes complejos son complejos justamente, vamos a necesitar dos espectros de línea para determinar el espectro de frecuencia discreto. Uno es el espectro de amplitud, que es la gráfica del módulo contra omega n, y el otro es el espectro de fase, que es la gráfica del argumento de phi sub n contra omega n. En la forma compleja del espectro de las frecuencias del espectro de frecuencias discretas vamos a tener componentes en las frecuencias 0 y más menos omega 0 más menos 2 omega 0, etc. O sea, no solamente frecuencias 0 y positivas, sino también tenemos componentes de lo que vendrían a ser frecuencias negativas. En la frecuencia n omega 0 el componente E a la J n omega 0 t debe considerarse junto con el componente E a la menos J n omega 0 t que corresponde a la frecuencia menos n omega 0, y entre las dos recién ahí tenemos una frecuencia física real, que sería la suma de esas dos exponenciales que nos da 2 coseno de n omega 0 t. Como el módulo de C sub menos n, que es el complejo conjugado de C sub n, es igual al módulo de C sub n, el espectro de amplitud va a ser simétrico respecto del eje vertical, como se muestra en la figura. Y las fases y la frecuencia y la fase de las frecuencias negativas son las opuestas de la fase de las frecuencias positivas, porque estas son los C sub menos n son, como decíamos, los complejos conjugados de los C sub n, y por lo tanto su argumento es el opuesto del argumento del C sub n. Como ejemplo, vamos a graficar la forma compleja y real del espectro de frecuencia discreta de la función diente de sierra que ya habíamos visto antes. La forma compleja de la serie de Fourier de esta función ya la habíamos obtenido y es esta que tenemos acá. Entonces, el C sub 0 es 2 y los C sub n son 2j sobre n pi para tanto n positivos como negativos. Entonces el módulo de C sub n vale 2 sobre n pi para los positivos y menos 2 sobre n pi para los negativos, ¿sí? Y el argumento es un medio de pi para los positivos y menos un medio de pi para los negativos. Entonces vemos acá que a la derecha la gráfica del espectro en una sola gráfica, poniendo los módulos de positivos y negativos y en cada uno su fase correspondiente. Como pueden ver, la gráfica simétrica respecto del eje. Y también abajo tenemos las gráficas separadas, por un lado de los módulos y por el otro lado de las fases. Para esta función ya habíamos obtenido también la forma real de la serie, y por lo tanto tenemos acá que a sub 0 es 4, los otros a sub n son 0, b sub n es menos 4 sobre n pi,
Y de ahí que la amplitud A0 en mayúscula sea 2 y los A sub n, amplitud de cada armónico, sea 4 sobre n pi. Como el módulo de C sub n es la mitad de la raíz de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado, esto nos da entonces la mitad de la amplitud A mayúscula sub n. Entonces la línea del espectro de amplitud compleja son la mitad de las de la representación real, excepto para omega igual 0, en la cual son iguales. Para los omegas no nulos son la mitad. La otra mitad del valor se asigna a la frecuencia negativa. Entonces, entre la frecuencia negativa y positiva, tienen una amplitud que es igual a la amplitud de la real. Se ve acá la gráfica, entonces, del espectro en su forma real. Y las amplitudes, estas son, excepto la de omega igual 0, las otras son el doble de las amplitudes del espectro complejo. Y también se indican acá las fases. Nótese que las fases de las frecuencias positivas difieren en pi sobre 2 de la forma real en la forma real y compleja. En la forma compleja, se recuerdan, eran menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y en la forma real valen pi. Esto se debe a que la representación de la forma real se usaron armónicos sinusoidales. Mientras que en la combinación de frecuencias positiva y negativa, cuando hacemos la suma de las dos exponenciales, nos dan armónicos cosinusoidales. O sea, la suma de las exponenciales complejas para n menos n nos da un coseno, no un seno. Por eso a veces se prefiere usar una expresión en serie compacta cosinusoidal en lugar de la serie compacta sinusoidal. O sea, como se ve acá abajo, expresar a f como a sub 0 más la serie de amplitud a sub n por el coseno de n pi t sobre t mayúscula más phi n en lugar del seno. En este caso se va a mantener la igualdad de fase entre las frecuencias positivas de la serie de la representación compleja y las correspondientes frecuencias de la representación real. En ese caso, entonces, van a dar también, las fases van a dar pi sobre 2 igual que daba en la compleja. El espectro de amplitud seguiría siendo el mismo, pero las fases ahora van a ser seno de phi sub n igual menos bn sobre a sub n y coseno de phi sub n igual a sub n sobre a mayúscula sub n. Entonces, adoptando la representación real la serie compacta cosinusoidal, el espectro de frecuencia discreto real para la función del ejemplo sería este, en el cual ahora las fases dan, como ven, un medio de pi, igual que daba en la representación del espectro, digamos, de la representación compleja.